Papa Francisco presenta estrategia para evitar casos de abusos sexuales. Lento el proceso de la reforma en la policía. Protestan en contra de la privatización de escuela en Calley. Junta de Supervisión Fiscal celebra decisión de Boston sobre opinión de la legislatura local. Gran Cañón del Colorado celebra 100 años como Parque Nacional. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Buenas noches, Yarimar Marrero. Buenas noches, José Ángel. Gracias por sintonizarnos. De forma inmediata las noticias. Noticia del día. Amigos, en esta edición continuamos brindando información sobre lo acontecido en la cumbre convocada por el Papa Francisco sobre los casos de abusos sexuales. Detrás del silencio ante abusos hay miedo al escándalo, pero también corrupción. Veamos el informe. El tercer día de la cumbre contra los abusos ha sido dedicado a la transparencia. La encargada de abrir las discusiones ha sido la superiora de la Sociedad del Niño Jesús, que ha invitado a reconocer con objetividad la situación. El primer paso hacia la transparencia es admitir las violaciones y después hacer público lo que se ha hecho desde los tiempos del Papa Juan Pablo II para sanar la situación. Quizás a los ojos de muchos no bastará, pero demostrará que la Iglesia no se ha quedado en total silencio. La religiosa pidió que la transparencia se aplique a todas las personas, también a quienes son respetables o tienen altos cargos. La excusa de que se deba respeto a algunos sacerdotes en virtud de su edad avanzada y de su posición jerárquica es inaceptable. Intervino también el cardenal de Múnich, Reinhard Marx, que insinuó que en algunas diócesis se han destruido documentos que inculpaban a sacerdotes. La administración no ha ayudado a cumplir la misión de la Iglesia, sino que por el contrario la ha oscurecido, la ha desacreditado y la ha hecho imposible. Los archivos que podrían documentar los hechos terribles e indicar los nombres de los responsables han sido destruidos o ni siquiera se han creado. El cardenal además propuso estas 4 medidas a favor de la transparencia. Definir el objetivo y los límites del secreto pontificio, que se conozcan las reglas de los procesos eclesiásticos, comunicar el número de casos, publicar los sumarios judiciales. También habló sobre transparencia la periodista mexicana Valentina Alasraqui, que pidió a los obispos que se comporten con la Iglesia como lo haría una madre. Por eso, ante conductas delictivas como los abusos a menores, una institución como la Iglesia creen que tiene otro camino para ser fiel a sí misma, que no sea el de denunciar ese crimen, tiene otro camino que no sea el de ponerse del lado de la víctima y no del victimario. ¿Quién es el hijo más débil y más vulnerable? ¿El sacerdote abusador, el obispo abusador o encubridor? ¿O la víctima? Les recordó que el único motivo que lleva a no ser transparentes es el deseo de ocultar algo negativo y corrupto, todo lo contrario del mensaje del Evangelio. Detrás del silencio, de la falta de una comunicación sana, transparente, hay muchas veces no solo el miedo al escándalo, la preocupación por el buen nombre de la institución. Hay también dinero, cheques, regalos, permisos para construir colegios y universidades en zonas donde a lo mejor no se podía construir. La periodista pidió a los participantes que ante los escándalos de abusos a religiosas por parte de eclesiásticos se pongan del lugar de las víctimas y la Iglesia tome la iniciativa para hacer limpieza. El Papa Francisco rezó ante una víctima de abuso sexual y pidió a Dios valentía para decir la verdad y reconocer el pecado. Uno de los últimos encuentros de la cumbre contra los abusos fue esta liturgia penitencial para pedir perdón a Dios y a las víctimas. Confidiamo nel tuo amore e nella tua bontà e ti chiediamo, donaci il coraggio di dire la verità
e la sapienza per riconoscere dove abbiamo peccato e abbiamo bisogno di misericordia. Después de leer la parábola del Evangelio del Hijo Pródigo y de una homilía de un obispo africano, intervino una víctima de abusos. Es chileno y reside en Alemania. Con la voz entrecortada dijo que aún todos los días tiene flashbacks de lo que ocurrió. Ahora se ha acabado y puedo seguir adelante. Debo seguir adelante. Si me rindiera ahora o me detuviese, dejaría que esta injusticia interfiera en mi vida. Luego tomó su violín e interpretó una composición de Bach para transmitir la esperanza con la que intenta comenzar de nuevo. A continuación, uno de los cardenales participantes, el español Ricardo Blázquez, leyó un duro examen de conciencia. ¿Qué abusos contra los niños y los jóvenes se cometieron por parte del clero y por otros en la Iglesia de mi país? ¿Qué sé sobre las personas de mi diócesis que han sido abusadas y violadas por sacerdotes, diáconos y religiosos? Después, el cardenal de Wellington, en Nueva Zelanda, John Doe, leyó en nombre de todos la petición de perdón. Confesamos que obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos en la Iglesia hemos ocasionado violencia a niños y jóvenes y que no hemos protegido a quienes más necesitaban nuestra ayuda. No estaba previsto un discurso del Papa, por eso la ceremonia concluyó sencillamente con la bendición de Francisco. Amén. El Papa Francisco lanzó una estrategia en 8 puntos para acabar con los abusos sexuales. Veamos el informe. El Papa Francisco ha concluido la cumbre del Vaticano contra los abusos, llamando a una movilización de la Iglesia Católica para acabar con esta crisis. Faccio un sentito appello per la lotta a tutto campo contro gli abusi di minori nel campo sessuale come in altri campi, da parte di tutte le autorità e delle singole persone, perché si tratta di crimini abominevoli che vanno cancellati dalla faccia della terra. Francisco ha concluido la cumbre con una propuesta de 8 puntos inspirados en la campaña de la Organización Mundial de la Salud contra la violencia infantil. En el primero recuerda a los obispos que contra los abusos deben dejar de lado la idea de que en esta crisis hay que proteger el buen nombre de la Iglesia. Occorre dunque cambiare mentalità per combattere l'atteggiamento difensivo reattivo a salvaguardia dell'istituzione a beneficio di una ricerca sincera e decisa del bene della comunità, dando priorità alle vittime di abusi in tutti i sensi. Las otras medidas incluyen entregar a los culpables a la justicia, reparar por el daño cometido, mejorar la selección y preparación de los candidatos al sacerdocio y, por supuesto, no encubrir abusos. Norme, non solo orientamenti. Nessun abuso deve mai essere coperto, così come era abitudine nel passato. È sottovalutato, in quanto la copertura degli abusi favorisce il dilagare del male e aggiunge un ulteriore livello di scandalo. En el intenso discurso, el Papa ha comparado los abusos con sacrificios humanos, ha lamentado la extensión del fenómeno en ámbitos doméstico, educativo y deportivo y ha dicho que es todavía más grave en la Iglesia porque contrasta con su autoridad moral y su credibilidad ética. Las víctimas de abusos pidieron al Papa medidas más concretas contra los abusos, pero los organizadores de la cumbre advirtieron que el tema seguirá siendo atendido por Francisco. Algunas asociaciones de víctimas estaban en Roma mientras el Papa leía las conclusiones sobre la cumbre contra abusos y reaccionaron con decepción a las palabras de Francisco. We've been here
Aquí hemos pedido que la tolerancia cero aparezca por escrito en la ley de la Iglesia. Esto es lo que tiene que hacer. Él puede hacerlo. No habla de que a partir de ahora los obispos van a ser responsables y se encubren, van a perder su puesto de trabajo. No habla de la necesidad de indemnizar económicamente a las víctimas. No pone ninguna medida concreta encima de la mesa. No hay un nombre, no hay una data, no hay un provvedimento. No hay un nombre, no hay una fecha, no hay una medida concreta. Son palabras. Palabras. El Papa dice que debemos defender a los bambini. El Papa dice que tenemos que proteger a los niños, pero esto lo sabíamos antes de que lo dijera el Papa. Como respuesta, durante una rueda de prensa, los organizadores de la cumbre aseguraron que ya están trabajando las propuestas que se han recibido estos días para concretar nuevas medidas. Las religiosas presentes en la cumbre sobre abuso valoran positivamente la presencia de mujeres. Veamos el informe. Nunca hasta ahora tantas religiosas habían participado en una cumbre vaticana a alta escala. En la reunión sobre abuso sexual participaron hasta 10. Los representantes de congregaciones masculinas eran 12. Vemos que las cosas van en la dirección justa. Esperemos que algún día podamos estar ahí, en igualdad de número con respecto a los religiosos. Se fue creando un ambiente de mucha escucha, de querer ayudar, de caminar ya no solo en colegialidad, solo los obispos, las conferencias, sino también en sinodalidad. La vida religiosa, no solo la vida religiosa masculina, también la vida religiosa femenina y los laicos. Sor Verónica fue una de las 3 mujeres que hablaron ante todos los participantes. Las otras 2 fueron una periodista, Valentina Lazraki, y la número 3 del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida, Linda Gisoni. Tras el encuentro, uno de los cardenales, con lágrimas en los ojos, me dijo: estuve esperando este momento, que las mujeres estuvieran bien representadas. Sor Verónica explicó a los obispos que los abusos no son solo cosa de Europa o América. Explicó que en África también hay abusos y relató algunos casos. Su testimonio impactó a los presentes, pero no fue el que más. Todas las religiosas coinciden en señalar que lo que más les sorprendió fueron los testimonios directos de las víctimas. Lo que os puedo decir es que la mayor parte de las veces me encontré con lágrimas en los ojos y me sentí muy conmovida por la historia de la víctima, que fue abusada muchas veces, no solo sexualmente, lo cual es ya realmente duro, sino que además no fue escuchada y no se creyó en ella. La cumbre sobre abusos sexuales a menores fue un evento convocado por el Papa a nivel mundial para perseguir un objetivo: poner este drama en las prioridades de la agenda de las iglesias locales y de las congregaciones, donde también sufrieron esta crisis. El Papa Francisco dijo en el Ángelus que la Iglesia debe combatir los abusos sexuales hasta el final. En el Ángelus del domingo, el Papa Francisco explicó que amar a los enemigos no es una opción, sino una orden de Jesús. Incluso dio claves para lidiar con las personas que cotillean. Ricordare le cose buone. E quando qualcuno viene con una chiacchiera che parla male dell'altro, dire ma sì, forse, ma ha questo di buono. Rovesciare il discorso. Questa è la rivoluzione della misericordia. Tras el Ángelus, el Papa reflexionó sobre la cumbre que tuvo lugar en el Vaticano contra los abusos y que finalizó el mismo domingo. Explicó que la Iglesia necesita afrontar los casos de abusos para recuperar credibilidad y confianza. Che si prendano tutte le misure possibili perché simili crimini non si ripetano. Che la Chiesa torni ad essere assolutamente credibile e affidabile nella sua missione di servizio e di educazione per i piccoli secondo l'insegnamento di Gesù. El Papa Francisco también mencionó la necesidad de trabajar unidos para hacer frente a esta lacra. E con l'efficacia insieme a tutte le persone di buona volontà e a tutte le componenti e le forze positive della società in tutti i paesi e a livello internazionale perché si combatta fino in fondo in ogni sua forma la gravissima piaga della violenza nei confronti di centinaia di milioni di minori, bambine e bambini, ragazze e ragazzi in tutto il mondo.
Durante la cumbre, el Papa y todos los presidentes de las conferencias episcopales escucharon los testimonios de supervivientes de abusos. Abordaron estos graves crímenes desde 3 puntos de vista: responsabilidad, dar cuentas y transparencia. El Vaticano está ahora trabajando para dar otras medidas concretas que pongan fin de una vez por todas a los abusos sexuales en la Iglesia y en la sociedad. Agenda. Amigos, lento el proceso de la reforma en la policía según los líderes de los uniformados. Veamos el informe. La reforma de la policía continúa bajo fuego y es que el liderato de las organizaciones que representan a los uniformados han establecido que los policías continúan siendo víctimas de persecución de quienes están al mando. No importa el gobierno si es del Partido Popular o del PNP. Usted lo único que tiene que hacer, ser o caerle mal al que dirige en ese momento, y yo le garantizo que usted la va a pasar bien mal. No importa lo capaz que usted sea, no importa lo inteligente que usted sea, no importa el rango que usted sea, usted puede ser víctima de persecución y de violación de los derechos civiles en la policía en cualquier momento. Salimos diciéndole, oye, el policía, nosotros salimos haciendo expresiones de policía, las organizaciones habían perdido su brillo. Nadie hablaba de las organizaciones de policía. ¿Sabe por qué? Porque hubo un liderato en un momento que se adaptó a esa presión porque creían también que lo podían perseguir. Para José Oscar Rodríguez, presidente de la FUPO, el alto liderato de la policía continúa violando los derechos de los uniformados, por lo que se hace extremadamente difícil avanzar en la reforma. En la policía hay un escrito de cómo tú pararte a darle un ticket a una persona, pero viene una persona y dice, no, olvídate de esto, hazlo así, un oficial, un alto oficial o un oficial de policía. Ese oficial no paga. No hay consecuencia. No hay consecuencia. Y la falta de consecuencia de los altos líderes de la policía es lo que está trayendo el problema a nuestra policía. Los altos oficiales de la policía están violando los derechos constantemente de nuestros policías. Por otro lado, Nidia Rodríguez, abogada de la CONAPOL, insistió que incluso la uniformada atrasa resolver cualquier caso que llegue ante su consideración de traslados injustificados y hasta de irregularidades cometidas por funcionarios en el gobierno. ¿Cómo trasladan al policía? Por cualquier tontería. Por ejemplo, si ese policía dice en el centro de mando, ay, este supervisor no sabe lo que está haciendo, este supervisor parece que no está adiestrado, este supervisor lo que quiere es que seamos yes man. Mire, si ese sargento se entera, inmediatamente lo envía a trasladar y entonces cometen un error. No ponen que es por necesidades del servicio, te trasladan y vete, impugna si tú quieres. Después, cuando vamos a impugnar al foro correspondiente, llegan los abogados a decir, no tiene jurisdicción esta agencia para impugnar esos traslados, pero si es la propia policía que te manda ese foro para que tú apeles. Una reforma que se sostenga, pero que se establezcan verdaderos cambios, es lo que aspira el director ejecutivo de la ACLU. La meta es una policía completamente reformada, con una reforma sostenible, que cuando los fiscales se vayan para Washington, que cuando el monitor se vaya para Gurabo, que no haya gente velando y que no haya necesidad de que la ACLU esté velando también y la policía pueda hacer un buen trabajo comunitario y constitucional. Al parecer, quienes representan a los policías no están contentos con la manera en que se ha establecido la reforma, no como un plan de trabajo, es la resistencia que existe en la dependencia cuasi militar. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Maestros, padres y estudiantes de la Escuela Superior Miguel Meléndez Muñoz de Calley se manifestaron frente al Departamento de Educación exigiendo a la secretaria Julia Kelleher que la escuela no sea convertida al modelo charter. Las manifestaciones contra el modelo charter continúan en la isla. Esta vez los estudiantes, padres y maestros de la Escuela Superior Miguel Meléndez Muñoz de Calley luchan porque el plantel no se ha convertido en una escuela charter. Maestros alzaron sus voces defendiendo la educación de cientos de jóvenes. Le hemos hecho cartas al alcalde, hemos visitado la Asamblea Municipal, hemos hecho cartas a la Secretaria de Educación Julia Kelleher, manifestando que nuestra escuela, padres, se han manifestado en contra de la charter. De una manera atropellada, cuando inició el proceso de matrícula,
en la plataforma de matrícula aparecíamos como una escuela alianza. Son los primeros que violentan sus propias leyes. Toda la comunidad escolar exhortó a la secretaria de Educación a trabajar por los estudiantes, evitando convertir la escuela en un modelo charter. Muchos padres han acudido a nuestra escuela, padres y madres y encargados y encargadas, porque no pueden hacer matrícula. Porque cuando buscan la escuela pública, Miguel Meléndez Muñoz en Calley, la escuela no aparece en la plataforma. Esto obviamente es una demostración del mal manejo del departamento, del atropello de la clase magisterial y a la comunidad en general. Hoy, aquí en persona, ya que no nos contestan las cartas ni las comunicaciones, le exigimos a la Secretaría de Educación que desista de convertir nuestra escuela superior en una escuela charter. Para los maestros, esta acción trastocaría la educación de excelencia del plantel, así como los beneficios del magisterio. La educación de nuestros jóvenes callejanos no se vende. La escuela Miguel Meléndez Muñoz no está a la venta. Esa escuela le ha servido a nuestro pueblo por 40 años. Una escuela de excelencia. Y ahora repentinamente se quieren presentar como los salvadores de la educación. Cuando todos sabemos que la ley 85 violenta la Constitución de Puerto Rico, que garantiza una educación libre, gratuita y no sectaria. Reportando desde San Juan para Noticias 13, Irán Delgado y Yarimar Marrero. Gobierno. Un nuevo sistema para despachar agua tipo servicio Servicarro fue inaugurado en el municipio de Bayamón. La estación serviría agua hasta 16 vehículos de manera simultánea durante periodos de sequía y emergencias. Veamos el informe. ¿Se imagina recoger agua en un sistema tipo Servicarro? Sepa que este lunes el municipio de Bayamón inauguró una nueva estación para despachar agua durante periodos de sequía y emergencias. La creación de este proyecto, que tuvo una inversión de $400,000, no fue tan fácil porque la meta era despachar el preciado líquido a 16 vehículos simultáneamente. Hicimos un sistema soterrado que está conectado al sistema del pozo del municipio. Corre por debajo de todo el estacionamiento. A mano izquierda ustedes ven entonces unas 5 estaciones para darle agua a personas que vengan a pie, que vengan caminando, y unas 8 estaciones adicionales con 2 salidas cada una para 16 a través de todo el estacionamiento. Esto nos permite entonces recibir el público, como ustedes pueden ver aquí a mano derecha, entrando por la carretera 177, cargan agua y salen entonces por la carretera número 2. Ante la situación de sequía que ya está afectando a la isla, se espera que con este sistema, que incluye 2 cisternas, los residentes se abastezcan directamente del acuífero del norte. Pudiera ser un área, Dios nos proteja, ¿verdad?, que la sequía no siga extendiéndose al resto de Puerto Rico, pero si ese fuera el caso, pues pudiéramos entonces ayudar al gobierno estatal, entiéndase la autoridad de acueductos y alcantarillado, con el servicio de suplido de agua a la población. Se trabaja 7 horas diarias y durante la noche, pues el momento de recuperación de todo el sistema. El sistema también tiene metros en el pozo, tiene metros en los tanques para que nos dé información constante. Tras el paso del huracán María en 2017, el acuífero del norte sirvió 550,000 galones de agua y el del sur, que ubica en el barrio The House, unos 400,000 galones. El alcalde explicó que este mecanismo sustituye los camiones cisterna que usaban de forma improvisada en el mismo lugar. El sistema de distribución de agua estará ubicado en los terrenos del estacionamiento Juan Ramón Lubriel de Bayamón. En el caso de los ciudadanos que lleguen de forma peatonal, se atenderían en otra área dispuesta para ello. Hicimos este proyecto con un propósito de servirle agua a la población, pero si hubiese algún tipo de desastre biológico o alguna contaminación en algún lugar donde haya mucha gente contaminada, se puede entrar aquí y puedes descontaminar masivamente y utilizar el Lubriel y el Coliseo entonces como centro de operación para atender esa población. Reportando desde Bayamón para Noticias 13, Irán Delgado y Yarimar Marrero.